Hola, vamos a hacer un pequeño vídeo de orientación del tema 2, que sirva como un resumen del mismo y que les pueda servir para eh, el repaso y la revisión de la asignatura. Bueno, este tema analiza las garantías jurisdiccionales de los derechos y libertades en el ámbito interno y, por tanto, se ocupa de lo que es la tutela judicial efectiva, los mecanismos más importantes, además del control de constitucionalidad, el procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En primer lugar, ¿qué hay que decir? Bueno, las garantías jurisdiccionales son aquellas que se realizan ante los tribunales, esto es, ante los órganos jurisdiccionales. Cabe considerar que estas garantías jurisdiccionales tienen atribuida una naturaleza propia de derechos públicos subjetivos, lo que supone que, a su vez, tengan previstas garantías a su vez. ¿Esto qué quiere decir? Que las garantías son a su vez derechos autónomos, que reciben a su vez otras garantías respectivas de esos primeros derechos que también son garantías, lo que denominamos garantías jurisdiccionales. Pérez Luño habla de dos tipos de garantías, una garantía jurisdiccional genérica y otras garantías jurisdiccionales específicas. Es la garantía jurisdiccional específica la que está prevista específicamente para los derechos y libertades, mientras que la general o la genérica, la jurisdiccional genérica, protege tanto a los derechos como a otros intereses o bienes jurídicos constitucionalmente relevantes e incluye esa garantía o esa protección jurisdiccional genérica, la tutela judicial efectiva sin indefensión y el proceso con todas las garantías previsto en el artículo 24, así como también el control de constitucionalidad previsto en los artículos 161.1a y 173. Bien, entrando ya dentro de lo que es la tutela judicial efectiva, aquí hay que decir que la tutela judicial efectiva se manifiesta, por un lado, como la tutela judicial efectiva sin defensión y el derecho a un proceso con todas las garantías. Se trata de un derecho también recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los artículos 47 a 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que cubren o tutelan tanto lo que es la tutela judicial como el proceso con todas las garantías. Bien, ese derecho corresponde a todas las personas, por tanto, tanto a personas físicas como jurídicas, tanto nacionales como extranjeros, y con independencia, por tanto, de la institución jurídica. ¿Eso qué implica? Implica el acceso a la tutela judicial y que es un derecho, por otro lado, de confección legal o prestación, que incluye, en sentido amplio, una serie de cuestiones que están aquí desarrolladas. El derecho a acceso en sí mismo a la tutela judicial efectiva, que es o se manifiesta, o se suele decir, o se suele denominar como el derecho a acceso a los jueces y tribunales o acceso a la jurisdicción o a la justicia, lo pueden encontrar como derecho de acceso, lo pueden encontrar como derecho a la jurisdicción, lo pueden encontrar como derecho a la justicia. Es un derecho a ser parte en un proceso y promover la actividad jurisdiccional, es decir, la tutela judicial efectiva en sentido estricto. Y esto no permite ningún tipo de obstáculo excesivo que lleve a un formalismo razonable o desproporcionado. Y por tanto, se aplica el principio por acción. El no reconocer un cauce procesal para eximar la reparación de una eventual lesión de un derecho fundamental, si hace impracticable la tutela del derecho, constituye una vulneración del derecho a acceso y, por tanto, del derecho a la tutela judicial efectiva. La doctrina constitucional ha considerado también que un error patente que haya fundamentado una decisión de inadmisión tiene relevancia constitucional y constituye una vulneración del derecho a acceso a la jurisdicción. Para una mayor profundización, siempre recomendamos acudir a la base de datos del Boletín Oficial del Estado de Derechos Fundamentales, que realiza una selección de comentarios de la jurisprudencia más relevante en esta materia sobre el derecho de acceso. Por otro lado, la tutela judicial efectiva también implica el derecho a obtener una resolución motivada, fundada en el derecho y, en su caso, congruente sobre el fondo del asunto. Es decir, que el órgano jurisdiccional tiene que dictar una resolución que esté motivada, que esté fundada en derecho y además debe ser congruente con el fondo del asunto, con lo que sea solicitado por las partes y lo que sea tramitado o gestionado en el curso. Por tanto, motivación esencial, pero no cualquier tipo de motivación, sino una motivación fundada en derecho. No puede ser arbitraria ni manifiestamente irrazonable. Esto no impide, y esto es importante, una inadmisión a limine si la petición trata cuestiones extrajurídicas o no se cumplen los requisitos procesales establecidos por la ley. Se pueden suscitar cuestiones relativas a la incongruencia del fallo, ya sea por omisión o por exceso en relación a lo pedido. Aquí les traemos, os hemos puesto un extracto de una sentencia del 61-2009, precisamente que enuncia lo más importante de la doctrina constitucional sobre este aspecto. Y como siempre, para una mayor profundización, está la base de datos del Boletín Oficial del Estado. El derecho de la efectiva también implica el derecho a la ejecución de la resolución judicial, es decir, que la decisión judicial que se ha adoptado se ejecute, o el derecho de ejecución de sentencias, que debe ser en sus propios términos, ¿no?
el derecho a no sufrir indefensión, es decir, una prohibición taxativa de impedir el ejercicio de la defensa, que conecta con una de las garantías procesales del 24.2, que es el derecho a la defensa. Pero tenemos que distinguir la garantía procesal del 24.2, derecho a la defensa del acusado, de la garantía jurisdiccional propia y que forma parte de la tutela judicial efectiva del derecho a no sufrir indefensión. La indefensión puede estar motivada por el impedimento de alegar y justificar los derechos de una parte en el proceso, por tanto, tanto parte acusadora o acusación como parte acusada, y para una selección de jurisprudencia relevante, pues debemos acudir también a esa base de datos. Y luego incluye también la tutela judicial efectiva el derecho al sistema de recursos, por tanto, a interponer los recursos que se han previsto en la ley. Si bien no hay fuera del ámbito penal y frente a una sentencia condenatoria un derecho al recurso ante un tribunal superior, una vez establecido en la ley, es decir, una vez el sistema de recursos está configurado, tenemos derecho a ese acceso al recurso y forma parte de la tutela judicial efectiva, aunque sea un derecho de ejecución legal más allá del supuesto del derecho al recurso en el ámbito penal. Luego, la segunda manifestación junto al derecho a tutela judicial efectiva está el juez predestinado por la ley y las garantías procesales. Estas garantías se complementan con el derecho al juez predestinado por la ley y los derechos procesales en particular. El derecho al juez predestinado por la ley que implica constituir un instrumento al servicio de la confianza en los tribunales por parte de la ciudadanía, una garantía de la imparcialidad y de la independencia del órgano jurisdiccional. Implica formalmente que el órgano jurisdiccional debe estar preconstituido por ley, siendo suficiente que la ley ordinaria, excepto la normativa de distinción entre órganos jurisdiccionales, que es objeto de reserva de ley. No caben los órganos de carácter excepcional o extraordinarios. También es un derecho importante el derecho de defensa y asistencia letrada, que es lo que va a permitir efectivamente una igualdad y contradicción en el proceso. Y se regula también la asistencia gratuita de oficio, como un medio instrumental para garantizar esa igualdad de las partes. También se establece como garantía el derecho a un proceso público, a la publicidad del proceso, que es un instrumento al servicio de la confianza de los tribunales, aunque evidentemente se puede limitar ponderando las circunstancias y los derechos en juego. Un derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Hay incluso rebajas de condena derivadas de las dilaciones indebidas que se pueden vulnerar tanto por omisión como por acción. El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, que lógicamente implica que hay que fundamentar la pertinencia y de los mismos. Y el derecho a la igualdad de armas, ¿no? Además de eso, la imparcialidad del juez. Estas son las garantías procesales con carácter general. Luego hay unas garantías procesales específicas que se refieren al proceso penal. El derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la doble instancia penal, que es una garantía específica que se inserta como garantía constitucional y que por tanto no depende de la configuración legal. ¿Por qué? Porque cabe deducirlo vía interpretativa del 24.2 por aplicación del 10.2 en relación con el 14, del 10.2 de la Constitución en relación con el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en relación con el artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De tal manera que, aunque efectivamente sea reconocido y configurado por ley, pues efectivamente es una garantía constitucional que cabe entenderla. Lo que pasa es que efectivamente es en la Ley 41/2015 donde efectivamente se generaliza la instancia en el proceso penal para garantizar esa segunda evaluación de las pruebas, puesto que antes la casación penal únicamente posibilitaba la revisión de aspectos formales. Esto había motivado diversas condenas de España. Bien, con esto acabaríamos la tutela judicial efectiva de las garantías procesales, la garantía jurisdiccional general, las garantías procesales generales y las garantías procesales específicas del proceso penal. Luego, como segundo mecanismo de tutela de los derechos y libertades, está el control de constitucionalidad, que es el control de constitucionalidad de las leyes, que puede servir como instrumento de garantía de los derechos y libertades. Si una ley vulnera derechos y libertades, evidentemente es inconstitucional. Y los mecanismos que permiten el control constitucional de las leyes son fundamentalmente el recurso de inconstitucionalidad, que se interpone por los sujetos legitimados al Tribunal Constitucional, la cuestión de inconstitucionalidad, que la plantea un juez o un tribunal cuando tiene dudas sobre la constitucionalidad de una norma con rango de ley. Recuerden que la Constitución ordinaria sí tiene
competencia para controlar la constitucionalidad de las leyes preconstitucionales, pero que las leyes postconstitucionales no pueden ser objeto de control de constitucionalidad por parte de la juez ordinaria y, en caso de dudas, tiene que plantear la cuestión. El propio Tribunal Constitucional, en el marco de un recurso de amparo por parte de una de sus salas, puede plantearse o autoplantearse una cuestión de inconstitucionalidad al Pleno. Junto a eso tenemos el procedimiento preferente y sumario. Les invito, si tienen interés en un seminario específico sobre el mismo, pues que acudan al seminario impartido por la profesora Concha Jiménez So, que analizó precisamente el procedimiento preferente y sumario, que tutela pues, los derechos y libertades contenidos en el artículo 14 en la sección primera del capítulo segundo del título primero, dejando fuera, por tanto, la sección segunda, pero incluye la objeción de conciencia para el servicio militar, artículo 32. Dejando, fuera la sección segunda, incluida la objeción de conciencia para el servicio militar previsto en el 32. Esto quiere decir que la objeción de conciencia no es tutelable vía el procedimiento preferente y sumario, mientras que sí es tutelable vía el recurso de amparo, ¿no? Esto es una de lo que diferencia la tutela de los derechos fundamentales en sentido estricto o más importantes de la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia no está tutelada por el procedimiento preferente y sumario, no tiene todas las garantías, ¿no? Es verdad que ese procedimiento preferente sumario se plantea, o hay diferentes procedimientos preferentes sumarios en función del tipo de jurisdicción, pero en todas las jurisdicciones lo que se articula es a través, o se caracteriza por una sumariedad y una preferencia del procedimiento. Se plantean cuestiones relevantes desde el punto de vista de los plazos y que hay que tener en cuenta. Aquí les ponemos, o les esbozamos pues, algunas referencias, la jurisdicción civil, la jurisdicción penal y a la jurisdicción contencioso-administrativa y laboral. El otro mecanismo es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso de amparo pues, tutela los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo del título primero, es decir, los derechos y libertades contenidos en los artículos 15 al 29. Además, la objeción de conciencia para el servicio militar del artículo 30. Subrayo que lo que es objeto de protección mediante el recurso de amparo son los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14, la sección primera y la objeción de conciencia para el servicio militar. Por tanto, no todo lo contenido en ese articulado, sino únicamente lo que se configura como derechos y libertades. Es un recurso de carácter excepcional. Se plantean problemas desde el punto de vista de la admisión, dada la exigencia de la trascendencia constitucional, como bien saben, para el procedimiento de recurso de amparo. Además, el Tribunal Constitucional pues, ha introducido un formulario para ello que hay que tener en cuenta. La acusación de la especial trascendencia constitucional no implica que no es suficiente con que haya trascendencia, sino que esta tiene que estar justificada debidamente. No obstante, evidentemente, el Tribunal Constitucional a la hora de inadmitir debe justificar la inadmisión, si efectivamente no se ha justificado la especial trascendencia constitucional, para adecuar, y así lo ha hecho su doctrina, a la sentencia Arribas-Antón, que exige que se explicite el cumplimiento del requisito de especial trascendencia constitucional, haciendo reconocidos los criterios de aplicación de la misma, fundamentado en el principio de buena administración de justicia, ¿no? Lo que ha acatado el Tribunal Constitucional, porque a veces pues inadmitía sin ningún tipo de fundamentación, de forma que era muy difícil identificar los criterios que podían determinar qué es justificar la trascendencia constitucional y qué es o no es trascendencia constitucional. Con todo, la discrecionalidad en la emisión del recurso sigue siendo un elefante en la habitación que hay que considerar. Aquí les señalamos la cuestión del formulario de presentación de recurso de amparo. Hay una guía que tienen también en los documentos. Y luego tenemos los efectos de la sentencia de constitucionalidad, que es la declaración de nulidad de la decisión, autorresolución, con efectos ex tunc, es decir, efectos de nulidad radical, salvo que la sentencia haga otra cosa. Y con esto acabaríamos el repaso de este tema. Agradecemos su atención.